pregunté, oye, ¿hay una presencia en mi casa? Le pregunté al gato. Y el gato se volteó y se quedó con la mirada fija al horizonte y no. Entonces ahí me asusté. Era que se movía la manija como que alguien va a entrar a la puerta, pero no, nadie entraba. Si es de tirar cosas, mover cosas, cuando ve gente así que no le gusta. Poltergeist, ¿no? Algo así. Siempre yo veía 2 figuras blancas que aparecían uno de cada lado de la cama de mis papás. Viene mi hija y me dice, mamá, había alguien en la habitación, se me ha sentado alguien en la cama, había una silueta y he notado cómo se sentaba alguien. Algo que me revela que algo ha pasado y desgraciadamente normalmente suelen ser noticias algo fatídicas. negativo. Sí. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Experiencias Paranormales. En la noche de hoy vamos a descubrir historias absolutamente escalofriantes, entre ellas familias que, por ejemplo, tienen un fantasma como compañero, como amigo, así como escucháis, además de objetos que parecen estar malditos o encantados. Ahora sí, vayámonos a la calle a entrevistar a esas personas que parecen ordinarias, pero detrás de ellas se esconden historias absolutamente extraordinarias. Vayámonos juntos al mundo de lo paranormal. Bueno, en una oficina donde yo trabajaba, un día alguien comentó que había visto pasar una mujer vestida de blanco, así un poco de perfil, que nadie conocía y que no existía en la oficina. Pasaron unos días y alrededor de las 5 de la tarde yo estaba trabajando en silencio y de golpe empiezo a escuchar un llanto. Como que de este lado, como si fuera una voz lejana, pero era un llanto amargado. Bueno, me levanto, empiezo a buscar, era pleno día, no encuentro nada. Pasa el llanto y a los días, a la semana, o sea, si fue un martes por decirte, al martes siguiente exacto, a la misma hora, vuelvo a escuchar lo mismo, de este lado, así como si me conectaran a un tubo de voz, no sé, un amplificador de voz, era una como cosa así. Acá, sí. Como si me hablaran cuando te pones las manos así. Bueno, y era el mismo llanto, la misma mujer con una amargura terrible diciendo ¿dónde están mis cosas? Ayúdenme, ¿dónde están mis cosas? Bueno, yo entré en pánico. Ya, es que escuchar eso y nadie más lo escuchaba. Nadie más lo escuchó. Había gente en la oficina, porque era una casa grande con varias oficinas distintas y nadie escuchó nada. Eran 5 de la tarde, luz de día y nadie supo más nada. Investigando un poco empezamos a preguntar qué podía ser y nos decían que la señora que vivía en esa casa antes de morir... Porque era una casa convertida en oficinas, era una casa, ¿no? convertida en distintas oficinas, una casa antigua. Nos dijeron que esta señora entró a un quirófano para operarse de apendicitis y no salió, murió en la operación. Entonces, una explicación que nos daba alguien que consultamos sobre estos temas, nos decía que probablemente no había pasado al plano en el que tenía que estar y había quedado enganchada en esta tierra, porque no entendió que se había muerto, digamos. Confundida. Sí. ¿Y pudisteis ver alguna foto de la señora? Por si Alguien se vio, parecía... pero yo no. Yo no, porque ya era mucha información para mí. Pero alguien vio y supuso que era ella. En plan, dijo que se parecía o algo. Sí. Sí. Pero lo que nos decía la persona que nos asesoró cuando consultamos es que al estar vestida de blanco era indicio de que era un alma buena y que nada, simplemente que había que ayudarla a pasar a otro plano. Bueno, es un poco triste, pero ocurrió, me ha pasado 2 veces. Yo tenía un sobrino que le estaban operando de corazón a vida o muerte. Yo llamé, la operación había ido fenomenal, muy contentos, me fui a dormir y de madrugada algo me despertó, me sacó de la cama sudando, agobiada, y al día siguiente me enteré que justo a esa hora había fallecido mi sobrino. Justo a la hora que te levantaste como angustiada, como que lo sentiste, ¿no? Sí, totalmente. Y luego me ha vuelto a pasar con mi padre. Sí. Entonces es como algo que me revela que algo ha pasado y desgraciadamente normalmente suelen ser noticias algo fatídicas. Negativo, ¿no? Sí. Es como una sensación, entonces, Bueno, me saca de la cama, no sé si es una sensación, pero me sacó angustiada. De hecho, desperté a mi marido diciendo, oye, no me encuentro bien, algo me está pasando. Yo seguí haciendo turismo, a mediodía llamé otra vez para ver qué tal,
Entonces no había móviles y me dio la noticia. Mira, a ver, mi último trabajo que yo tuve, estaba trabajando de interna y nos pasaba cosas como escuchar la máquina de la lavadora que funcionaba, que las puertas se movían, la manija. Al inicio pensaba que era mi compañera la que podía haber estado manipulando quizás la máquina o que era el viento que cerraba puertas y ventanas y cosas así. Pero cuando preguntaba, ella también me decía, no, yo no hice nada, y cuando a veces estábamos juntas sentíamos la misma experiencia. Era que se movía la manija como que alguien va a entrar a la puerta, pero no, nadie entraba. Y tú abrías y no había nadie, y salías y no había nadie. Entonces preguntamos al chofer de la casa si es que había fallecido alguien, pero el chofer nos dijo que sí, que efectivamente él había entrado justo porque el chofer había fallecido, y que también se había enterado que una de las chicas que trabajaban ahí ya había fallecido, había venido su familia, se había ido a su país, no sé. Entonces, bueno, decíamos, de repente son esas almitas, ¿no?, que están viniendo. Un día a mediodía, me recuerdo que eso fue lo más sorprendente, que estábamos en la hora de la comida y mi amiga ya estaba sentada al costado de la mesa y yo estaba atendiendo a la señorita. Pero nuestra mesa es de mármol, es de un material muy concreto, no es madera ni nada, ¿no? Y empotrado con las patas de metal, eso no se podía ni para hacer limpieza moverlo, ¿no? Y en la mesa teníamos un plato con la cucharita que era para el postre. El plato estaba listo con la cucharita y la cucharita empieza a moverse así como si alguien lo hubiese soltado. Muy fuerte, hizo el sonido y nosotros miramos como un péndulo, como el péndulo, así. Entonces yo la veo a mi amiga y ella nos ve y nos quedamos mirando y nos dijimos, sí existe alguien acá con nosotros. Una de ellas fue que mi hija se fue a dormir su siesta, fue hace unos años, ya tendría unos 13, 14 años. Se fue a dormir la siesta, estábamos en un piso que llevábamos poquito, medio año viviendo. Y se va a la habitación a dormir y teníamos un gatito. Un gato que ya de 5 años, tendría ya un siamés. Y eso que, veo el gato, ya llevaba rato durmiendo ella, veo el gato que va al pasillo y viene como marcha atrás súper asustado. Mirando como extrañado hacia la habitación. Y yo pensando, si está mi hija durmiendo ahí. Al cabo de 2 minutos viene mi hija y me dice, mamá, había alguien en la habitación, se me ha sentado alguien en la cama, había una silueta y he notado cómo se sentaba alguien y tal. Digo, no, si el gato también lo ha notado. Eso es una de las veces que pasamos algo así raro. Fue un día saliendo de trabajar, un amigo me iba a llevar en su coche y pues del lado de donde yo iba a abordar, pues bueno, vi que había un compañero adelante y vi otro atrás. Entonces yo giré. Y cuando entro, pues no veo a nadie atrás y le he dicho a mi amigo, ay, es que me pareció ver a alguien. Y me dijo, no había nadie, y pues vi un chico con gorra. Pero lo viste claramente, en plan. Sí, se veía la sombra de alguien ahí sentado, con gorra, un hoodie, ¿sabes? Gris, o sea, colores vivos, ¿sabes? Y luego en el trayecto estábamos ahí charlando, había un atasco gigante. Hubo un momento que estábamos así, el carro súper despacio, y el abrigo de mi amigo cayó así en el medio de ellos, ahí adelante, donde el conductor, ¡pam!, o sea, con fuerza, sentido, ¿sabes? Como que el coche no frenó y un abrigo se cae muy suave. Esto cayó así, ¡pam!, en medio de ellos. Sí, pues claro, yo me asusté y le dije a mi amigo, oye, eso no se movió como tenía que ser, eso no cayó como se cae una cosa, ¿sabes? Eso lo arrojaron. Y me dijo, bueno, sí, es el Morris, y bueno, es un ser que tiene él y su familia, que lo tiene su hermano, lo tiene su hermana, lo tiene su mamá, y le gusta hacer cosas, y es un tío que, bueno, no sé en qué momento en alguna casa se les pegó. Le han hecho con pastores evangélicos, como rezado, y él sigue ahí. Y le han dicho que si se quiere ir, y no, él sigue allí y es súper presente. O sea, mis amigos dicen, te lo dejo, y él se queda contigo. O sea, es una cosa así como que yo le dije, no, gracias. Luego, pero si es de tirar cosas, mover cosas, cuando ve gente así que no le gusta. Poltergeist, ¿no? Algo así. Sí, no le gustan esas cosas. Es decir, toda la familia se le mueven cosas sin sentido y tal. Sí, hay unas historias que me contaron ya luego de él y fue como, antes era como muy fuerte, como muy agresivo, sobre todo con la novia de mi amigo. Pero después de que vino este pastor cristiano y como que se calmó, pues sigue allí, o sea, haciendo cosas, pero
como que ya como a la mujer o a las chicas no las aborda tan fuerte. ¿Y cómo saben su nombre? En plan... Se lo pusieron porque mi amigo, no es Morris, es Munch, sorry. Mi amigo tenía en la sala de su cuarto, de su piso, el cuadro de Edgar Munch, el del grito, de The Wall, ¿sí? Y el día que vino pastor y como que hicieron esta limpieza de la casa, ellos vieron la sombra que se puso así como muy enojada y ¡pap!, se metió al cuadro. Entonces desde ahí le llaman Munch. Cuando yo estaba muy pequeña, yo tuve 2 hermanitos que fallecieron. Uno falleció cuando tenía horas de nacido y mi otra hermanita falleció cuando tenía 17 años. Pues mi historia es que yo dormía en el cuarto con mis papás. Yo estaba pequeña, menos de 5 años, y yo dormía en la cuna, en el cuarto con mis papás todavía. Y mis papás, cuando decían buenas noches y apagaban la luz, siempre yo veía 2 figuras blancas que aparecían, uno de cada lado de la cama de mis papás. Rodeando a tus padres. Sí, siempre. Y un dato interesante es que uno era un poquito más alto que el otro. Entonces, bueno, yo nunca ni les comenté nada a mis papás, pero siempre lo veía y ¿Te parecía como natural? Todo bien, sí. No tenía ningún problema y tampoco me daba ningún temor. Lo veía bien, o sea, unas presencias que estaban ahí con nosotros. Y ya luego pasaron los años y ya tomé yo conciencia, hombre, que era esto que estaba en el cuarto de mis papás. Y pues la conclusión que yo siempre he pensado es que eran los angelitos, el alma pura de mis hermanitos que nos estaban ahí acompañando a mis papás. Eran unas siluetas blancas. Y a mí, sí, eran unas siluetas blancas y una más alta que la otra, por lo que pienso yo que la más grandecita era mi hermana que vivió más años y la un poco más pequeña era mi hermanito que solo tuvo unas horas de nacido. Entonces, mi historia es que me gusta mucho la percusión, soy aficionado a los tambores y un señor brasileño, hablábamos, intercambiamos y entonces me dijo que tenía un tambor para vender. Yo le dije, pues me gustaría verlo porque me agrada la percusión, ¿no? Y cuando lo veo es un tambor de antílope que viene de África, yo no sé de hace cuántos años, ¿sí? Me llevé el tambor porque me pareció un tambor, una piel especial, un antílope, ¿no? Lo que representa el instrumento que era utilizado, me dijo él que era utilizado, era para rituales, era un poco, ¿sí? Entonces al final llevé el tambor a casa y al cabo de 3-4 noches escuchaba que el tambor por las noches sonaba. ¿Sonaba solo o sonido? Sí, me despertaba, hacía ruido, o sea, yo me despertaba, ¡uy, qué ruido ha sido ese! Y nunca pensé que fue el tambor. Después de mucho tiempo me dije, joder, es el tambor el que suena. Me cambié de sitio y me fui a vivir a otro sitio, entonces guardé el tambor en un trastero y al final lo llevé el tambor a casa ahora, te estoy hablando de hace un mes. Entonces llevo el tambor a casa y después ya por las noches pues volví a sentir lo mismo, ¿no? Y después extrañamente pensé que había como, detrás de ese tambor había como algo, ¿no? Entonces tengo una mascota que es un gato y una mañana me desperté pensando en lo que pasaba con el tambor y le pregunté a mi gato así en voz alta, ¿no? Como descartando cosas y sentía en casa una energía diferente y como una presencia, ¿sí? Así ruidos por las noches. De pronto estaba escuchando la radio y la radio de golpe y porrazo se apagaba, no sonaba más. Cosas raras que antes sí, cosas raras que no pasaban. Entonces en ese momento que se acercó el gato, lo estaba mimando y ¡plan! El gatito, pregunté, oye, ¿hay una presencia en mi casa? Le pregunté al gato. Y el gato se volteó y se quedó con la mirada fija al horizonte y no. Sí, y entonces ahí me asusté y ahora hace una semana que el gato está enfermo. Y entonces estoy convencido de que hay una presencia detrás de ese tambor, hay algo místico, no lo sé, es muy curioso. Bueno, hasta aquí hemos llegado, el vídeo acaba, nos despedimos en las calles donde hemos descubierto estas experiencias paranormales absolutamente alucinantes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like y nos vemos en la próxima.